Capítulo 24 del diario fonográfico del Dr. Seward, narrado por Van Helsing. Esto es para Jonathan Harker. Debe usted quedarse con su querida señora Mina. Nosotros debemos ir a ocuparnos de nuestra investigación, si es que puedo llamarla así, ya que no es una investigación, sino algo que ya sabemos, y solamente buscamos una confirmación. Pero usted quédese y cuídela durante el día de hoy. Eso es lo mejor y lo más sagrado para todos nosotros. De todos modos, el monstruo no podrá presentarse hoy. Déjeme ponerlo al corriente de lo que nosotros cuatro sabemos ya, debido a que se lo he comunicado a los demás. El monstruo, nuestro enemigo, se ha ido. Ha regresado a su castillo en Transilvania. Lo sé con tanta seguridad como si una gigantesca mano de fuego lo hubiera dejado escrito en la pared. En cierto modo, se había preparado para ello, y su última caja de tierra estaba preparada para ser embarcada. Por eso tomó el dinero y se apresuró tanto, para evitar que lo atrapáramos antes de la puesta del sol. Era su única esperanza, a menos que pudiera esconderse en la tumba de la pobre Lucy, que él pensaba que era como él, y que por consiguiente estaba abierta para él. Pero no le quedaba tiempo. Cuando eso le falló, se dirigió directamente a su último recurso, a su última obra terrestre, podría decir, si deseara una double entente. Es inteligente, muy inteligente. Comprendió que había perdido aquí la partida y decidió regresar a su hogar. Encontró un barco que seguía la ruta que deseaba y se fue en él. Ahora vamos a tratar de descubrir cuál era ese barco, y sin perder tiempo, en cuanto lo sepamos, regresaremos para comunicárselo a usted. Entonces lo consolaremos, y también a la pobre señora Mina, con nuevas esperanzas, puesto que es posible conservar esperanzas, al pensar que no todo se ha perdido. Esa misma criatura, a la que perseguimos, tardó varios cientos de años en llegar a Londres, y sin embargo, en un solo día, en cuanto tuvimos conocimiento de sus andanzas, lo hicimos huir de aquí. Tiene limitaciones, puesto que tiene el poder de hacer mucho daño, aunque no puede soportarlo como nosotros. Pero somos fuertes, cada cual a nuestro modo, y somos todavía mucho más fuertes cuando estamos todos reunidos. Anímese usted, querido esposo de Nuestra Señora Mina. Esta batalla no ha hecho más que comenzar, y al final, venceremos. Estoy tan seguro de ello, como de que en las alturas se encuentra Dios vigilando a sus hijos. Por consiguiente, permanezca animado y consuele a su esposa hasta nuestro regreso. Van Helsing. Del diario de Jonathan Harker, 4 de octubre. Cuando le leí a Mina el mensaje que me dejó Van Helsing en el fonógrafo, mi pobre esposa se animó considerablemente. La certidumbre de que el conde había salido del país le proporcionó consuelo ya, y el consuelo es la fortaleza para ella. Por mi parte, ahora que ese terrible peligro no se encuentra ya cara a cara con nosotros, me resulta casi imposible creer en él. Incluso mis propias experiencias terribles en el castillo de Drácula parecen ser como una pesadilla que se hubiese presentado hace mucho tiempo y que estuviera casi completamente olvidada. Aquí, en medio del aire fresco del otoño y bajo la luz brillante del sol. Sin embargo, ¿cómo voy a poder olvidarlo? Entre las nieblas de mi imaginación, mi pensamiento se detiene en la roja cicatriz que mi adorada y atribulada esposa tiene en la frente blanca. Mientras esa cicatriz permanezca en su frente, no es posible dejar de creer. Mina y yo tememos permanecer inactivos,
de modo que hemos vuelto a revisar varias veces todos los diarios. En cierto modo, aunque la realidad parece ser cada vez más abrumadora, el dolor y el miedo parecen haber disminuido. En todo ello se manifiesta, en cierto modo, una intención directriz que resulta casi reconfortante. Mina dice que quizás seamos instrumentos de un buen final. Puede ser. Debo tratar de pensar como ella. Todavía no hemos hablado nunca sobre lo futuro. Será mejor esperar a ver al profesor y a todos los demás después de su investigación. El día ha pasado mucho más rápidamente de lo que hubiera creído que podría volver a pasar para mí. Ya son las 3 de la tarde. Del diario de Mina Harker. 5 de octubre, a las 5 de la tarde. Reunión para escuchar informes. Presentes: el profesor Van Helsing, Lord Godalming, el Dr. Seward, el señor Quincy Morris, Jonathan Harker y Mina Harker. El Dr. Van Helsing describió los pasos que habían dado durante el día para descubrir sobre qué barco y con qué rumbo había huido el conde Drácula. Sabíamos que deseaba regresar a Transilvania. Estaba seguro de que remontaría la desembocadura del Danubio, o por alguna ruta del Mar Negro, puesto que vino siguiendo esa ruta. Teníamos una tarea muy difícil ante nosotros. Omne ignotum pro magnifico. Así, con un gran peso en el corazón. Comenzamos a buscar los barcos que salieron anoche para el Mar Negro. Estaba en un barco de vela, puesto que la señora Mina nos habló de las velas en su visión. Esos barcos no son tan importantes como para figurar en la lista que aparece en el Times, y por consiguiente, fuimos aceptando una sugestión de Lord Godalming, a Lloyd's, donde están anotados todos los barcos que aparejan, por pequeños que sean. Allí descubrimos que solo un barco con destino al Mar Negro había salido aprovechando las mareas. Es el Tsarina Catherine, y va de Doolittle Wharf con destino a Varna, a otros puertos, y luego remontará por el río Danubio. Entonces, dije yo, ese es el barco en que navega el conde. Por consiguiente, fuimos a Doolittle's Wharf y encontramos a un hombre en una oficina tan diminuta que el hombre parecía ser mayor que ella. Le preguntamos todo lo relativo a las andanzas del Tsarina Catherine. Maldijo mucho. Su rostro se enrojeció y su voz era muy ríspida, pero no era mal tipo de todos modos. Y cuando Quincy sacó algo del bolsillo y se lo entregó, produciendo un crujido cuando el hombre lo tomó y lo metió en una pequeña billetera que llevaba en las profundidades de sus ropas, se convirtió en un tipo todavía mejor y humilde servidor nuestro. Nos acompañó y les hizo preguntas a varios hombres sudorosos y rudos. Esos también resultaron mejores tipos cuando aplacaron su sed. Hablaron mucho de sangre y de otras cosas que no entendí, aunque adiviné qué era lo que querían decir, y sin embargo, nos comunicaron todo lo que deseábamos saber. Nos comunicaron, entre otras cosas, que ayer, más o menos a las 5 de la tarde, llegó un hombre con mucho apresuramiento, un hombre alto, delgado y pálido, con nariz aquilina, dientes muy blancos y unos ojos que parecían estar ardiendo, que iba vestido todo de negro, con excepción de un sombrero de paja que llevaba y que no le sentaba bien ni a él ni al tiempo que estaba haciendo, y que distribuyó generosamente su dinero, haciendo preguntas para saber si había algún barco que se dirigiera hacia el Mar Negro, y hacia qué punto. Lo llevaron a las oficinas y al barco, a bordo del cual no quiso subir, sino que se detuvo en el muelle y pidió que el capitán fuera a verlo. El capitán acudió, cuando le dijeron que le pagaría bien, y aunque maldijo mucho al principio, cerró trato con él. Entonces, el hombre alto y delgado se fue,
no sin que antes le indicara a alguien dónde podía encontrar una carreta y un caballo. Pronto volvió, conduciendo él mismo una carreta, sobre la que había una gran caja, que descargó él solo, aunque fueron necesarios varios hombres para llevarla a la grúa y para meterla a la bodega del barco. Le dio muchas indicaciones al capitán respecto a cómo y dónde debería ser colocada aquella caja, pero al capitán no le agradó aquello. Lo maldijo en varias lenguas y le dijo que fuera si quería a ver cómo era estibada la maldita caja. Pero él dijo que no podía hacerlo en ese momento, que embarcaría más tarde, ya que tenía muchas cosas en que ocuparse. Entonces, el capitán le dijo que se diera prisa, con sangre, ya que aquel barco iba a aparejar, con sangre, en cuanto fuera propicia la marea, con sangre. Entonces, el hombre sonrió ligeramente y le dijo que por supuesto iría en tiempo útil, pero que no sería demasiado pronto. El capitán volvió a maldecir como un polígloto y el hombre alto le hizo una reverencia y le dio las gracias, prometiéndole embarcarse antes de que aparejara, para no causarle ningún trastorno innecesario. Finalmente, el capitán, más rojo que nunca, y en muchas otras lenguas, le dijo que no quería malditos franceses piojosos en su barco. Entonces, después de preguntar dónde podría encontrar un barco no muy lejos, en donde poder comprar impresos de embarque, se fue. Nadie sabía dónde había ido, como decían, puesto que pronto pareció que el Tsarina Catherine no aparejaría tan pronto como habían pensado. Una ligera bruma comenzó a extenderse sobre el río y fue haciéndose cada vez más espesa, hasta que, finalmente, una densa niebla cubrió el barco y todos sus alrededores. El capitán maldijo largo y tendido en todas las lenguas que conocía, pero no pudo hacer nada. El agua se elevaba cada vez más y comenzó a pensar que de todos modos iba a perder la marea. No estaba de muy buen humor, cuando exactamente en el momento de la pleamar, el hombre alto y delgado volvió a presentarse y pidió que le mostraran dónde habían estibado su caja. Entonces, el capitán le dijo que deseaba que tanto él como su caja estuvieran en el infierno. Pero el hombre no se ofendió y bajó a la bodega con un tripulante para ver dónde se encontraba su caja. Luego volvió a la cubierta y permaneció allí un rato, envuelto en la niebla. Debió subir de la bodega solo, ya que nadie lo vio. En realidad, no pensaron más en él, debido a que pronto la niebla comenzó a levantarse, y el tiempo aclaró completamente. Mis amigos sedientos y mal hablados sonrieron cuando me explicaron cómo el capitán maldijo en más lenguas que nunca, y tenía un aspecto más pintoresco que nunca. Cuando al preguntarles a otros marinos que se desplazaban hacia un lado y otro del río a esa hora, descubrió que muy pocos de ellos habían visto niebla en absoluto, excepto donde se encontraba él, cerca del muelle. Sin embargo, el navío aparejó con marea menguante, e indudablemente para la mañana debía encontrarse lejos de la desembocadura del río. Así pues, mientras nos explicaban todo eso, debía encontrarse lejos ya, en alta mar. Y ahora, señora Mina, tendremos que reposar durante cierto tiempo, puesto que nuestro enemigo está en el mar, con la niebla a sus órdenes, dirigiéndose hacia la desembocadura del Danubio. El avance en un barco de vela no es nunca demasiado rápido. Por consiguiente, podremos salir por tierra con mucha mayor rapidez y lo alcanzaremos allí. Nuestra mejor esperanza es encontrarlo cuando esté en su caja entre el amanecer y la puesta del sol, ya que entonces no puede luchar y podremos tratarlo como se merece. Tenemos varios días a nuestra disposición, durante los cuales podremos hacer planes. Conocemos todo sobre el lugar a donde debemos ir, puesto que hemos visto al propietario del barco, que nos ha mostrado facturas y toda clase de documentos. La caja que nos interesa deberá ser desembarcada en Varna
y entregada a un agente, un tal Ristix, que presentará allá sus credenciales. Así, nuestro amigo marino habrá concluido su parte. Cuando nos preguntó si pasaba algo malo, ya que de ser así, podría telegrafiar a Varna para que se llevara a cabo una encuesta, le dijimos que no, debido a que nuestro trabajo no puede llevarse a cabo por la policía ni en la aduana. Debemos hacerlo nosotros mismos, a nuestro modo. Cuando el doctor Van Helsing concluyó su relato, le pregunté si se había cerciorado de que el conde se había quedado a bordo del barco. El profesor respondió: tenemos la mejor prueba posible de ello, sus propias declaraciones, cuando estaba usted en trance hipnótico, esta mañana. Volví a preguntarle si era necesario que persiguieran al conde, debido a que temía que Jonathan me dejara sola, y sabía que se iría también si los demás lo hacían. Me habló al principio con calma, y cada vez de manera más apasionada. Sin embargo, conforme continuaba hablando, se airaba más cada vez, hasta que al final vimos que le quedaba al menos aún parte de aquel dominio de sí mismo que lo hacía maestro entre los hombres. Sí, es necesario, pero su bien en primer lugar y por el bien de toda la humanidad. Ese monstruo ya ha hecho demasiado daño. Es el estrecho espacio en que se encuentra y en el corto tiempo que ha transcurrido, desde que era solo un cuerpo que estaba buscando su medida en la oscuridad y en la ignorancia. Todo eso se lo he explicado ya a los demás. Usted, mi querida señora Mina, lo escuchará en el fonógrafo de mi amigo John o en el de su esposo. Les he explicado cómo el hecho de salir de su tierra árida en habitantes, para venir a este país en el que las personas habitan como los granos de maíz en una plantación, había sido un trabajo de siglos. Si algún otro muerto vivo tratara de hacer lo mismo que él, necesitaría para ello todos los siglos del planeta y todavía no tendría bastante. En el caso del vampiro que nos ocupa, todas las fuerzas ocultas de la naturaleza, profundas y poderosas, deben haberse unido de alguna forma monstruosa. El lugar mismo en que permaneció como muerto vivo durante todos esos siglos está lleno de rarezas del mundo geológico y químico. Hay fisuras y profundas cavernas que nadie sabe hasta dónde llegan. Hay también volcanes, algunos de los cuales expulsan todavía aguas de propiedades extrañas y gases que matan o vivifican. Indudablemente, hay algo magnético o eléctrico en algunas de esas combinaciones de fuerzas ocultas que obran de manera extraña sobre la vida física y que en sí mismas fueron desde el principio grandes cualidades. En tiempos duros y de guerras, fue celebrado como el hombre de nervios mejor templados, de inteligencia más despierta y de mejor corazón. En él, algún principio vital extraño encontró su máxima expresión, y mientras su cuerpo se fortalecía, se desarrollaba y luchaba, su mente también crecía. Todo esto, con la ayuda diabólica con que cuenta seguramente, puesto que todo ello debe atribuirse a los poderes que proceden del bien y que son simbólicos en él. Y ahora, he aquí lo que representa para nosotros. La ha infectado a usted. Perdóneme que le diga eso, señora, pero lo hago por su bien. La contaminó de una forma tan inteligente que incluso en el caso de que no vuelva a hacerlo, solamente podría usted vivir a su modo antiguo y dulce, y así, con el tiempo, la muerte, que es común a todos los hombres y está sancionada por el mismo Dios, la convertirá a usted en una mujer semejante a él. Eso no debe de suceder. Hemos jurado juntos que no lo permitiremos. Así, somos ministros de la voluntad misma de Dios, que el mundo y los hombres por los que murió su Hijo no sean entregados a monstruos cuya existencia misma es una blasfemia contra Él. Ya nos ha permitido redimir un alma,
y estamos dispuestos, como los antiguos caballeros de las cruzadas, a redimir muchas más. Como ellos, debemos ir hacia el oriente, y como ellos, si debemos caer, lo haremos por una buena causa. Guardó silencio un momento, y luego le dije: «¿Pero no aceptará sabiamente el conde su derrota? Puesto que ha sido expulsado de Inglaterra, ¿no evitará este país, como evita un tigre el poblado del que ha sido rechazado? Ajá, su imagen sobre el tigre es muy buena y voy a adoptarla. Su devorador de hombres, como lo llaman los habitantes de la India a los tigres que han probado la sangre humana, se desentienden de todas las otras presas y acechan al hombre hasta que pueden atacarlo. El monstruo que hemos expulsado de nuestro poblado es un tigre, un devorador de hombres, que nunca dejará de acechar a sus presas. No, por naturaleza, no es alguien que se retire y permanezca alejado. Durante su vida verdadera, atravesó la frontera turca y atacó a sus enemigos en su propio terreno. Fue rechazado, pero ¿se conformó? No, volvió una y otra vez. Observe su constancia y su resistencia. En su cerebro infantil había concebido ya desde hace mucho tiempo la idea de ir a una gran ciudad. ¿Qué hizo? Encontró el lugar más prometedor para él de todo el mundo. Entonces, de manera deliberada, se preparó para la tarea. Descubrió pacientemente cuál es su fuerza y cuáles son sus poderes. Estudió otras lenguas, aprendió la nueva vida social, ambientes nuevos de religiones antiguas, la política, la legislación, las finanzas, las ciencias, las costumbres de una nueva tierra y nuevos individuos que habían llegado a existir desde que él vivía. La mirada que pudo echar a ese mundo no hizo sino aumentar su apetito y agudizar su deseo. Eso lo ayudó a desarrollarse, al mismo tiempo que su cerebro, puesto que pudo comprobar cuán acertado había estado en sus suposiciones. Lo había hecho solo, absolutamente solo, saliendo de una tumba en ruinas situada en una tierra olvidada. ¿Qué no podrá hacer cuando el ancho mundo del pensamiento le sea abierto? Él, que puede reírse de la muerte como lo hemos visto, que puede fortalecerse en medio de epidemias y plagas que matan a todos los individuos a su alrededor. Si tal ser procediera de Dios y no del diablo, ¿qué fuerza del bien podría ser en un mundo como el nuestro? Pero tenemos que librar de él al mundo. Nuestro trabajo debe llevarse a cabo en silencio, y todos nuestros esfuerzos deben llevarse a cabo en secreto, puesto que en esta época iluminada, cuando los hombres no creen ni siquiera en lo que ven, las dudas de los hombres sabios pueden constituir su mayor fuerza. Serán al mismo tiempo su protección y su escudo, y sus armas para destruirnos. A nosotros, que somos sus enemigos, que estamos dispuestos a poner en peligro incluso nuestras propias almas para salvar a la que amamos, por el bien de la humanidad y por el honor y la gloria de Dios. Después de una discusión general, se llegó a estar de acuerdo en que no debíamos hacer nada esa noche, que deberíamos dormir y pensar en las conclusiones apropiadas. Mañana, a la hora del desayuno, debemos volver a reunirnos y después de comunicar a los demás nuestras conclusiones, debemos decidirnos por alguna acción determinada. Siento una maravillosa paz y descanso esta noche. Es como si una presencia espectral fuera retirada de mí. Quizá mi suposición no fue concluida, ya que vi en el espejo la roja cicatriz que tengo en la frente y comprendí que todavía estoy estigmatizada. Del diario del Dr. Seward,
5 de octubre. Todos nos levantamos temprano, y creo que haber dormido nos hizo mucho bien a todos. Cuando nos reunimos para el desayuno, reinaba entre nosotros una animación como no habíamos esperado nunca volver a tener. Es maravilloso ver qué elasticidad hay en la naturaleza humana. Basta que una causa de obstrucción, sea cual sea retirada de cualquier forma, incluso por medio de la muerte, para que volvamos a sentir la misma esperanza y alegría de antes. Más de una vez, mientras permanecimos en torno a la mesa, me pregunté si los horrores de los días precedentes no habían sido solamente un sueño. Fue solamente cuando vi la cicatriz que tenía la señora Harker en la frente, cuando volví a la realidad. Incluso ahora, cuando estoy resolviendo el asunto gravemente, es casi imposible comprender que la causa de todos nuestros problemas existe todavía. Incluso la señora Harker parece olvidarse de su situación durante largos ratos. Solo de vez en cuando algo se lo recuerda, se pone a pensar en la terrible marca que lleva en la frente. Debemos reunirnos aquí, en mi estudio, dentro de media hora, para decidir qué vamos a hacer. Solamente veo una dificultad inmediata. La veo más por instinto que por raciocinio. Tendremos que hablar todos francamente. Y sin embargo, temo que de alguna manera misteriosa, la lengua de la pobre señora Harker esté sujeta. Sé que llega a conclusiones que le son propias, y por cuanto ha sucedido, puedo imaginarme cuán brillantes y verdaderas deben ser. Pero no desea o no puede expresarlas. Le he mencionado eso a Van Helsing, y él y yo deberemos conversar sobre ese tema cuando estemos solos. Supongo que parte de ese horrible veneno que le ha sido introducido en las venas comienza a trabajar. El conde tenía sus propios propósitos cuando le dio lo que Van Helsing llama el bautismo de sangre del vampiro. Bueno, puede haber un veneno que se destila de las cosas buenas. En una época en que la existencia de tomaínas es un misterio, no debemos sorprendernos de nada. Algo es seguro, que si mi instinto no me engaña respecto a los silencios de la pobre señora Harker, existirá una terrible dificultad, un peligro desconocido en el trabajo que nos espera. El mismo poder que la hace guardar silencio puede hacerla hablar. No puedo continuar pensando en ello, porque de hacerlo, deshonraría con el pensamiento a una mujer noble. Más tarde. Cuando llegó el profesor, discutimos sobre la situación. Comprendía que tenía alguna idea, que quería exponérnosla, pero tenía cierto temor de entrar de lleno en el tema. Después de muchos rodeos, dijo repentinamente: Amigo John, hay algo que usted y yo debemos discutir solos. En todo caso, al principio, más tarde tendremos que confiar en todos los demás. Hizo una pausa. Yo esperé, y el profesor continuó al cabo de un momento. La señora Mina, nuestra pobre señora Mina, está cambiando. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal al ver que mis suposiciones eran confirmadas de ese modo. Van Helsing continuó: Con la triste experiencia de la señorita Lucy, debemos estar prevenidos esta vez, antes de que las cosas vayan demasiado lejos. Nuestra tarea es ahora, en realidad, más difícil que nunca, y este problema hace que cada hora que pasa sea de la mayor importancia. Veo las características del vampiro aparecer en su rostro. Es todavía algo muy ligero, pero puede verse si se le observa sin prejuicios. Sus dientes son un poco más agudos y a veces sus ojos son más duros. Pero eso no es todo. Guarda frecuentemente silencio, como lo hacía la señorita Lucy.
no habla, aun cuando escribe lo que quiere que se sepa más adelante. Ahora, mi temor es el siguiente. Puesto que ella pudo, por el trance hipnótico que provocamos en ella, decir qué veía y oía el conde, no es menos cierto que él, que le hipnotizó antes, que bebió su sangre y le hizo beber de la suya propia, puede, si lo desea, hacer que la mente de la señora Mina le revele lo que conoce. ¿No parece justa esa suposición? Asentí, y el maestro siguió diciendo: entonces, lo que debemos hacer es evitar eso. Debemos mantenerla en la ignorancia de nuestro intento, para que no pueda revelar en absoluto lo que no conoce. Es algo muy doloroso, tan doloroso que me duele enormemente tener que hacerlo, pero es necesario. Cuando nos reunamos hoy, voy a decirle que por razones de las que no deseamos hablar, no podrá volver a asistir a nuestros consejos, pero que nosotros continuaremos custodiándola. Se enjugó la frente, de la que le había brotado bastante sudor, al pensar en el dolor que podría causar a aquella pobre mujer que ya estaba siendo tan torturada. Sabía que le serviría de cierto consuelo el que yo le dijera que, por mi parte, había llegado exactamente a la misma conclusión, puesto que por lo menos le evitaría tener dudas. Se lo dije, y el efecto fue el que yo esperaba. Falta ya poco para que llegue el momento de nuestra reunión general. Van Helsing ha ido a prepararse para la citada reunión, y la dolorosa parte que va a tener que desempeñar en ella. Realmente creo que lo que desea es poder orar a solas. Más tarde. En el momento mismo en que daba comienzo la reunión, tanto Van Helsing como yo experimentamos un gran alivio. La señora Harker envió un mensaje, por mediación de su esposo, diciendo que no iba a reunirse con nosotros entonces, puesto que estaba convencida de que era mejor que nos sintiéramos libres para discutir sobre nuestros movimientos, sin la molestia de su presencia. El profesor y yo nos miramos uno al otro durante un breve instante, y en cierto modo, ambos nos sentimos aliviados. Por mi parte, pensaba que si la señora Harker se daba cuenta ella misma del peligro, habíamos evitado así un grave peligro, y sin duda, también un gran dolor. Bajo las circunstancias, estuvimos de acuerdo, por medio de una pregunta y una respuesta, con un dedo en los labios, para guardarnos nuestras sospechas, hasta que estuviéramos nuevamente en condiciones de conversar a solas. Pasamos inmediatamente a nuestro plan de campaña. Van Helsing nos explicó de manera resumida los hechos. El Tsarina Catherine abandonó el Támesis ayer por la mañana. Necesitará por lo menos, aunque vaya a la máxima velocidad que puede desarrollar, 3 semanas para llegar a Varna. Pero nosotros podemos ir por tierra al mismo lugar en 3 días. Ahora bien, si concedemos 2 días menos de viaje al barco, debido a la influencia que tiene sobre el clima el conde y que nosotros conocemos, y si concedemos 1 día y 1 noche como margen de seguridad para cualquier circunstancia que pueda retrasarnos, entonces nos queda todavía un margen de casi 2 semanas. Por consiguiente, con el fin de estar completamente seguros, debemos salir de aquí el día 17, como fecha límite. Luego, llegaremos a Varna, por lo menos 1 día antes de la llegada del Tsarina Catherine, en condiciones de hacer todos los preparativos que juzguemos necesarios. Por supuesto, debemos ir todos armados contra todos los peligros, tanto espirituales como físicos. En eso, Quincy Morris añadió: creo haber oído decir que el conde procede de un país de lobos, y es posible que llegue allí antes que nosotros. Por consiguiente, aconsejo que llevemos Winchesters con nosotros. Tengo plena confianza en los rifles Winchester,
cuando se presenta un peligro de ese tipo. ¿Recuerda usted, Art, cuando nos seguía la jauría en Tobolsk? ¿Qué no hubiéramos dado entonces por poseer un fusil de repetición? Bien, dijo Van Helsing, los Winchester son muy convenientes. Quincy piensa frecuentemente con mucho acierto, pero, sobre todo, cuando se trata de cazar. Las metáforas son más deshonrosas para la ciencia que los lobos peligrosos para el hombre. Mientras tanto, no podemos hacer aquí nada en absoluto, y como creo que ninguno de nosotros está familiarizado con Varna, ¿por qué no vamos allá antes? Resultará tan largo el esperar aquí como el hacerlo allá. Podemos prepararnos entre hoy y mañana y entonces, si todo va bien, podremos ponernos en camino nosotros 4. ¿Los 4? Dijo Harker, interrogativamente, mirándonos a todos de uno en uno. Naturalmente, dijo el profesor con rapidez, usted debe quedarse para cuidar a su dulce esposa. Harker guardó silencio un momento, y luego dijo con voz hueca, será mejor que hablemos de esto mañana. Voy a consultar con Mina al respecto. Pensé que ese era el momento oportuno para que Van Helsing le advirtiera que no debería revelar a su esposa cuáles eran nuestros planes, pero no se dio por aludido. Lo miré significativamente y tosí. A modo de respuesta, se puso un dedo en los labios y se volvió hacia otro lado. Del diario de Jonathan Harker, octubre por la tarde. Durante un buen rato, después de nuestra reunión de esta mañana, no pude reflexionar. Las nuevas fases de los asuntos me dejaron la mente en un estado tal que me era imposible pensar con claridad. La determinación de Mina de no tomar parte activa en la discusión me tenía preocupado, y como no me era posible discutir de eso con ella, solamente podía tratar de adivinar. Todavía estoy tan lejos como al principio de haber hallado la solución a esa incógnita. Asimismo, el modo en que los demás recibieron esa determinación me asombró. La última vez que hablamos de todo ello, acordamos que ya no deberíamos ocultarnos nada en absoluto unos a otros. Mina está dormida ahora, calmada y tranquila, como una niñita. Sus labios están entreabiertos y su rostro sonríe de felicidad. Gracias a Dios, incluso ella puede gozar aún de momentos similares. Más tarde. Qué extraño es todo. Estuve observando el rostro de Mina, que reflejaba tanta felicidad, y estuve tan cerca de sentirme yo mismo feliz un momento, como nunca hubiera creído que fuera posible otra vez. Conforme avanzó la tarde y la tierra comenzó a cubrirse de sombras proyectadas por los objetos, a los que iluminaba la luz del sol, que comenzaba a estar cada vez más bajo, el silencio de la habitación comenzó a parecerme cada vez más solemne. De repente, Mina abrió los ojos y mirándome con ternura me dijo: Jonathan, deseo que me prometas algo, dándome tu palabra de honor. Será una promesa que me harás a mí, pero de manera sagrada, teniendo a Dios como testigo, y que no deberás romper, aunque me arrodille ante ti y te implore con lágrimas en los ojos. Rápido, debes hacerme esa promesa inmediatamente. Mina, le dije, no puedo hacerte una promesa de ese tipo inmediatamente. Es posible que no tenga derecho a hacértela. Pero querido, dijo con una tal intensidad espiritual que sus ojos refulgían como si fueran dos estrellas polares. Soy yo quien lo desea, y no por mí misma. Puedes preguntarle al doctor Van Helsing si no tengo razón. Si no está de acuerdo, podrás hacer lo que mejor te parezca. Además, si están todos de acuerdo,
quedarás absuelto de tu promesa. Te lo prometo, le dije. Durante un momento pareció sentirse extraordinariamente feliz, aunque en mi opinión toda felicidad le estaba vedada, a causa de la cicatriz que tenía en la frente. Prométeme que no me dirás nada sobre los planes que hagan para su campaña en contra del conde, me dijo. Ni de palabra, ni por medio de inferencias ni implicaciones, en tanto conserve esto. Y señaló solemnemente la cicatriz de su frente. Vi que estaba hablando en serio, y le dije solemnemente también: te lo prometo. Y en cuanto pronuncié esas palabras, comprendí que acababa de cerrarse una puerta entre nosotros. Más tarde, a la medianoche. Mina se ha mostrado alegre y animada durante toda la noche, tanto que todos los demás parecieron animarse a su vez, como dejándose contagiar por su alegría. Como consecuencia de ello, yo también me sentí como si el peso tremendo que pesa sobre todos nosotros se hubiera aligerado un poco. Todos nos retiramos temprano a nuestras habitaciones. Mina está durmiendo ahora como un bebé. Es maravilloso que le quede todavía la facultad de dormir en medio de su terrible problema. Doy gracias a Dios por ello, ya que de ese modo, al menos, podrá olvidarse ella de su dolor. Es posible que su ejemplo me afecte, como lo hizo su alegría de esta tarde. Voy a intentarlo. Que sea un sueño sin pesadillas. ...6 de octubre, por la mañana. Otra sorpresa. Mina me despertó temprano, casi a la misma hora que el día anterior, y me pidió que le llevara al doctor Van Helsing. Pensé que se trataba de otra ocasión para el hipnotismo, y sin vacilaciones fui en busca del profesor. Evidentemente, había estado esperando una llamada semejante, ya que le encontré en su habitación completamente vestido. Tenía la puerta entreabierta, como para poder oír el ruido producido por la puerta de nuestra habitación al abrirse. Me acompañó inmediatamente. Al entrar en la habitación, le preguntó a Mina si deseaba que los demás estuvieran presentes. No, dijo con toda simplicidad. No será necesario. Puede usted decírselos más tarde. Deseo ir con ustedes en su viaje. El doctor Van Helsing estaba tan asombrado como yo mismo. Al cabo de un momento de silencio, preguntó: ¿pero por qué? Deben llevarme con ustedes. Yo estoy más segura con ustedes y ustedes mismos estarán también más seguros conmigo. Pero, ¿por qué, querida señora Mina? Ya sabe usted que su seguridad es el primero y el más importante de nuestros deberes. Vamos a acercarnos a un peligro, al que usted está o puede estar más expuesta que ninguno de nosotros, por las circunstancias y las cosas que han sucedido. Hizo una pausa, sintiéndose confuso. Al replicar, Mina levantó una mano y señaló hacia su frente. Ya lo sé, por eso es que debo ir. Puedo decírselo a ustedes ahora, cuando el sol va a salir. Es posible que no pueda hacerlo más tarde. Sé que cuando el conde me quiera a su lado tendré que ir. Sé que si me dice que vaya en secreto, tendré que ser astuta y no me detendrá ningún obstáculo, ni siquiera Jonathan. Dios vio la mirada que me dirigió al tiempo que hablaba, y si había allí presente uno de los ángeles escribanos, esa mirada ha debido quedar anotada para honor eterno de ella. Lo único que pude hacer fue tomarla de la mano sin poder hablar. Mi emoción era demasiado grande para que pudiera recibir el consuelo de las lágrimas. Continuó hablando. Ustedes
Los hombres son valerosos y fuertes. Son fuertes reunidos, puesto que pueden desafiar juntos lo que destrozaría la tolerancia humana de alguien que tuviera que guardarse solo. Además, puedo serles útil, puesto que puede usted hipnotizarme y hacer que le diga lo que ni siquiera yo sé. El profesor hizo una pausa antes de responder. Señora Mina, es usted como siempre muy sabia. Debe usted acompañarnos y haremos juntos lo que sea necesario que hagamos. El largo silencio que guardó Mina me hizo mirarla. Había caído de espaldas sobre las almohadas, dormida. Ni siquiera despertó cuando levanté las persianas de la ventana y dejé que la luz del sol iluminara plenamente la habitación. Van Helsing me hizo seña de que lo acompañara en silencio. Fuimos a su habitación y al cabo de un minuto, Lord Godalming, el doctor Seward y el señor Morris estuvieron también a nuestro lado. Les explicó lo que le había dicho Mina y continuó hablando. Por la mañana, debemos salir hacia Varna. Debemos contar ahora con un nuevo factor, la señora Mina. Pero su alma es pura. Es para ella una verdadera agonía decirnos lo que nos ha dicho, pero es muy acertado, y así estaremos advertidos a tiempo. No debemos desaprovechar ninguna oportunidad, y en Varna debemos estar dispuestos a actuar en el momento que llegue ese barco. ¿Qué deberemos hacer exactamente?, preguntó el señor Morris, con su habitual laconismo. El profesor hizo una pausa antes de responder. Primeramente, debemos tomar ese navío. Luego, cuando hayamos identificado la caja, debemos colocar una rama de rosal silvestre sobre ella. Deberemos sujetarla, ya que cuando la rama esté sobre la caja, nadie puede salir de ella. Al menos así lo dice la superstición. Y la superstición debe merecernos confianza en principio. Era la fe del hombre en la antigüedad, y tiene todavía sus raíces en la fe. Luego, cuando tengamos la oportunidad que estamos buscando, cuando no haya nadie cerca para vernos, abriremos la caja y todo habrá concluido. No pienso esperar a que se presente ninguna oportunidad, dijo Morris. En cuanto vea la caja, la abriré y destruiré al monstruo, aunque haya 1000 hombres observándome, aunque me linchen un momento después. Agarré su mano instintivamente y descubrí que estaba tan firme como un pedazo de acero. Pienso que comprendió mi mirada. Espero que la entendiera. Magnífico, dijo el profesor Van Helsing. Magnífico. Nuestro amigo Quincy es un hombre verdadero. Que Dios lo bendiga por ello. Amigo mío, ninguno de nosotros se quedará atrás ni será detenido por ningún temor. Estoy diciendo solamente lo que podremos hacer, lo que debemos hacer, pero en realidad, ninguno de nosotros puede decir qué hará. Hay muchas cosas que pueden suceder y sus métodos y fines son tan diversos que, hasta que llegue el momento preciso, no podremos decirlo. De todos modos, deberemos estar armados, y cuando llegue el momento final, nuestro esfuerzo no debe resultar vano. Ahora, dediquemos el día de hoy a poner todas nuestras cosas en orden. Dejemos preparadas todas las cosas relativas a otras personas que nos son queridas o que dependen de nosotros, puesto que ninguno de nosotros puede decir qué, cuándo ni cómo puede ser el fin. En cuanto a mí, todos mis asuntos están en orden, y como no tengo nada más que hacer, voy a preguntar ciertas cosas y a tomar ciertas disposiciones para el viaje. Voy a conseguir todos nuestros billetes, etc. No había nada más de qué hablar, y nos separamos. Ahora, debo poner en orden todos mis asuntos sobre la tierra, y estar preparado para cualquier cosa que pueda suceder. Más tarde. Ya está todo arreglado. He hecho mi testamento y todo está completo. Mina, si sobrevive,
es mi única heredera. De no ser así, entonces nuestros amigos, que tan buenos han sido con nosotros, serán mis herederos. Se acerca el momento de la puesta del sol. El desasosiego de Mina me hace darme cuenta de ello. Estoy seguro de que existe algo en su mente que despierta en ese momento de la puesta del sol. Esos momentos están llegando a ser muy desagradables para todos nosotros, puesto que cada vez que el sol se pone o sale, representa la posibilidad de un nuevo peligro, de algún nuevo dolor que, sin embargo, puede ser un medio del Señor para un buen fin. Escribo todas estas cosas en mi diario, debido a que mi adorada esposa no debe tener conocimiento de ellas por ahora, pero si es posible que las pueda leer más tarde, estaré preparado para que pueda hacerlo. Me está llamando en este momento.